Tras el paso del tiempo, ha habido miles de guerras, causando daños irreparables. Una de estas guerras es la que conocemos como Guerra de Vietnam. Pero exactamente ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, en este video trataremos de responder esta duda. Primero hay que remontarnos al año de 1946, pues en este año Vietnam se vio involucrado en una guerra llamada la Primera Guerra Indochina y Vietnam. Fue conquistada, por así decirlo, por tropas francesas, que duró hasta 1953. En 1954, las tropas francesas, al ser derrotadas, abandonaron Indochina. La Conferencia de Ginebra se hizo el 26 de abril y el 20 de junio de 1954 para que Francia ya no dominara Vietnam. El conflicto está enmarcado dentro de lo que conocemos como Guerra Fría, que dividió el mundo en dos bandos, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta lucha fue un claro ejemplo de su poder. De hecho, la Guerra de Vietnam se considera la primera que fue televisada. Después de que Francia se retirara de Vietnam en 1954, Vietnam quedó dividido en dos estados, uno comunista en el norte y otro no comunista en el sur. Los vietnamitas decidirían tras un referéndum si querían la unificación o su separación definitiva. Los referentes políticos de Vietnam del Sur decidieron hacer un golpe de estado, todo esto para que quedara una sola nación comunista. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona, que seguro que te suenan, como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional. Este intento de golpe de estado fue apoyado por Vietnam del Norte, y él derivó una guerra entre ambos países. El objetivo era crear un único país comunista que fuese aliado de China y la URSS. Vietnam del Norte, mejor conocidos como el Vietcong, tenía como aliados a China y a la Unión Soviética. Le Duan fue un político vietnamita que actuó como jefe del Partido Comunista de Vietnam, en el entonces Vietnam del Norte desde 1956. En 1958 fue el más alto creador de la política del país, aunque nominalmente era el número 2. El líder era Ho Chi Minh, siendo uno de los líderes de la Guerra de Vietnam. En 1959 se inicia la resistencia armada en Vietnam del Sur, conduciendo así a una guerra civil. El siguiente hecho que van a escuchar lo consideran varios historiadores como el inicio de la Guerra de Vietnam, aunque ya varios años atrás se habían cometido varias atrocidades. Pues en 1964, Estados Unidos se mete a apoyar a Vietnam del Sur para que no sea conquistado por el Vietcong. Los estadounidenses, ante el miedo de que el comunismo se extendiese por Asia, empezaron a apoyar el territorio vietnamita. De hecho, ya habían participado en un proceso parecido en Corea, con el fin de derrotar al régimen comunista. Por su parte, Rusia empezó a colaborar con el bando comunista. De hecho, en 1964, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson autorizó ataques aéreos y una escalada militar en respuesta a un supuesto ataque del norte contra un barco estadounidense en el Golfo de Tonkin. Esta acción llevó a la entrada oficial de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. En 1965 hubieron bombardeos masivos de Estados Unidos en Vietnam del Norte y también el desembarco de sus tropas por primera vez. En represalia, el Vietcong explotaría la embajada norteamericana en Saigón. En 1967, de sus 485,000 hombres en Vietnam, Estados Unidos ha perdido a más de 16,000 hombres. Se instaura un régimen presidencialista en Vietnam del Sur, sustituyendo la dictadura pro-norteamericana que ya habían hecho anteriormente.
1969 inician las conferencias de París y el presidente Nixon de los Estados Unidos anuncia la repatriación de 25,000 soldados. En 1970 a 1971 hubo una invasión norteamericana de Camboya y luego a Laos, en persecución de los ejércitos comunistas de dichos países, ocasionando así estragos en la población campesina. En 1972 hubieron varias suspensión de las negociaciones, operaciones de bombardeo estadounidense Linebacker y Linebacker 2. En 1973 se firma el cese al fuego en París. Estados Unidos abandona la guerra. En 1976 se inicia la ofensiva de primavera que llevará a las tropas comunistas a capturar Saigón y así poner el fin a la guerra de Vietnam. De los personajes más reconocidos destacan el revolucionario político anticolonial nacido en Vietnam, Ho Chi Minh, que fue un revolucionario y político anticolonial vietnamita. Fue líder y miembro fundador tanto del Partido Comunista Francés como del Partido Comunista de Vietnam. Fue primer ministro de la República Democrática de Vietnam entre los años 1945 y 1955 y también tomó el cargo de presidente desde 1961 hasta el año de su muerte, en el año 1969. También murió en Vietnam. Otro de los personajes que más destacan, o sea, que se le puede llamar importante este personaje, fue Fidel Castro. Fidel Castro fue un político, revolucionario, marxista y abogado cubano. Después de derrocar la dictadura de Fulgencio Bautista, gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 30 años como casi 50 años. Como primer ministro estuvo de 1959 a 1976 y como presidente 1976 a 2008. Este dictador, Fidel Castro, falleció hasta el 2016 también en Cuba. Su presencia en la guerra de Vietnam, o sea en Vietnam del Sur, con lo cual convirtió a Fidel en el primer político extranjero en llegar hasta la zona de combates contra los agresores estadounidenses. Construyó un hecho audaz y sin precedentes. Ngo Dinh Diem fue un político vietnamita y una figura central al principio de la guerra de Vietnam, conocido en el mundo occidental por su nombre de pila. En el idioma vietnamita el apellido se nombra primero, siendo en este caso Ngo. Diem es recordado por su papel en el establecimiento de la República de Vietnam, es decir, en Vietnam del Sur. Fue el último primer ministro del Estado de Vietnam, es decir, de 1954 a 1955, y luego fue el primer presidente de la República de Vietnam, manteniendo así el poder de manera dictatorial desde 1955 hasta 1963, cuando fue capturado y asesinado durante el golpe militar. Conclusión. La guerra de Vietnam fue un conflicto prolongado y brutal que causó la muerte de millones de vietnamitas y miles de soldados estadounidenses. En 1973, los Estados Unidos firmaron un acuerdo de paz con Vietnam del Norte y la retirada de las tropas estadounidenses comenzó en 1973. En 1975, Vietnam del Norte logró la victoria y se unificó con Vietnam del Sur. Las trágicas e irreparables consecuencias que dejan todas las guerras, como millones de ciudadanos muertos, desplazados o refugiados. La guerra de Vietnam causó daños severos a la infraestructura del país y a su vegetación, debido al uso de napalm y armas químicas. La reunificación y reconstrucción de Vietnam, bajo una misma bandera y un único gobierno. Los retos económicos y sociales de este nuevo gobierno eran particularmente severos, considerando el estado en ruina que la guerra dejaba al país. Estados Unidos sufrió una derrota apabullante.
Esto fue un golpe muy severo a la imagen militar y política del país en el mundo, lo cual sirvió para cambiar la idea que de esta nación se tenía en el mundo y la que su población tenía de sí misma. Los movimientos comunistas en Laos y Camboya también cambiaron. Tras ser derrotado a Estados Unidos, líderes revolucionarios de los países vecinos encontraron un panorama favorable para sus propios regímenes totalitarios. De 20 años de duración, esta guerra tuvo un gran costo humano, sobre todo en las filas de las facciones vietnamitas enfrentadas. Más de 250.000 muertos y 1.170.000 heridos survietnamitas, frente a 1 millón de muertos y 600.000 heridos norvietnamitas. Y en las poblaciones civiles tanto de Vietnam hubieron 2 millones de muertes. En Camboya se cree que hubo de 200.000 a 300.000 muertos, y de Laos de 20.000 a 200.000 muertos. Derivado de esta guerra, se suscitaron diversas violaciones a derechos humanos, como por ejemplo, encontramos que el 16 de marzo de 1968, soldados de Estados Unidos atacaron un pueblo en el sur de Vietnam, en la región de Son My, con el fin de aniquilar a los combatientes del Viet Cong. En aquel lugar solo encontraron civiles a los que violaron y asesinaron. El pelotón que mandó al teniente William L. Calley Jr. arrasó con Son My y acabó con la vida de 187 mujeres, 173 niños, entre ellos 56 bebés, y 60 ancianos, además de destruir más de 247 viviendas, matar todo el ganado y quemar los arrozales. El ejército de Estados Unidos lo calificó entonces de victoria, hasta que el reportero Seymour Hersh publicó la verdad de los hechos. Y, desde entonces, la matanza de My Lai se convirtió en el símbolo de las masacres de los estadounidenses en el extranjero. Y bueno, compañeros y compañeras, amigos, amigas, todo el público presente que nos está escuchando y que está atento a este video, para empezar, muchas gracias a todos por prestarle atención a nuestro video y tomarse el tiempo de hacer sus anotaciones, y a los que no, bueno, también se les agradece, ¿no? Podemos concluir este video de un tema bastante sensible para la humanidad, porque bueno, una guerra no es nada bonito que digamos, ¿no? Pero fuera de que fue una guerra, yo creo que nuestro aprendizaje después de este video se va a seguir incrementando, obviamente si es que pusimos atención, y si no, pues no. El aprendizaje yo creo que es algo que es relativamente bueno, y pues ¿por quién más, no? Si no fue por nosotros, porque este video lo hicimos con tanto cariño para ustedes y todo eso. Entonces, pues, igual muchas gracias, usted también, maestra, por darnos la confianza de hacer este tema, y sobre todo por dejarnos hacer el equipo que pensamos que no iba a funcionar, pero sí funcionó. Y nada, ¿no? Como lo dije anteriormente, la guerra no es un tema de risa, pero sí para aprender y sobre todo para saber de cosas que no se deben de hacer, cosas que se deben de hacer. Y nada, ¿no? Muchas gracias a todos, como ya dije, por poner atención, por tomar sus apuntes, por hacer lo que pudieron. Los que no, también se les agradece por mínimo estar presentes y habernos dado tiempo para escuchar nuestro video. Muchas gracias a todos, chavos. Esto fue nuestro equipo. Muchas gracias.